Estamos con el señor, él es Claudio Sola, y va a postular con el número 10 en el partido político Perú Nación que lidera don Pancho Diez Canseco. ¿Cómo le va, Claudio? Buenos días. Buenos días, Raúl, Fito, Ricardo, Marcelo, a todos muchas gracias por la oportunidad, gracias por permitirme estar aquí y poder compartir un tiempo con ustedes, sobre todo con lo que me mencionaste, lo mencionaste también públicamente, que es el tema de la educación, que tiene mucho que ver con el tema deportivo, ¿no? Efectivamente, Claudio, de llegar usted a ocupar una curul en el Parlamento, ¿qué propondría? Porque es el tema central que nosotros queremos recoger de ustedes. El tema de la educación, que desde luego está involucrado, es el deporte, porque es la educación y la salud, y es una simbiosis. El resultado es un buen deportista, una buena persona de manera integral. ¿Qué hacer con la educación tan esmirriada en todos estos años? Lo primero, Raúl, es educar con el ejemplo, ¿no? Porque los chicos generalmente, en mis 25 años de pastor de jóvenes, he visto que ellos no te hacen caso de lo que tú dices, pero sí hacen caso de lo que tú haces, ¿no? O siguen el ejemplo de lo que tú haces. Y yo creo que como, digamos, gobernante en la parte, digamos, de las leyes o representante del gobierno o del pueblo, creo que lo que primero hay que hacer es dar un ejemplo, ¿no? Y si me permites, hay un proverbio bíblico que me gusta leer siempre a mí, los proverbios, que dice que el cómplice del ladrón atenta contra sí mismo, dice, y aunque esté bajo juramento nunca va a testificar porque es cómplice del ladrón. Y déjame, por favor, referirme al tema que ha estado hablando Antero y también tu excelente comentarista después de Antero. Nosotros representamos un movimiento de valores de más de 13 años en el Perú y nos hemos unido con Pancho porque creemos que es uno de los candidatos con más valores y creo que eso es lo que necesita el Perú. El día de ayer el señor Alan García soltó esta supuesta, digamos, componente ahí entre una encuestadora, ¿no? Y eso dice mucho, ¿no? Yo también ya he hecho mi denuncia sobre otra encuestadora, pero yo le voy a hacer una pregunta a usted y a ustedes, ¿no? ¿Qué le diría usted o cómo calificaría usted a un presidente que en su calidad de presidente mira un edificio completo y dice, quítenselo a los dueños y dénselo a un ministerio? ¿Cuál sería el calificativo que ustedes le darían a un presidente que en el uso de sus facultades, mal uso de sus facultades, le quita un edificio a una familia entera? No, yo sí voy a opinar personalmente. Para mí eso es un abuso de poder, definitivamente un abuso de poder. Está atentando contra la propiedad privada con el pretexto de que va a servir a los intereses del Estado, va a convertirse en un ministerio, una entidad pública, y a nadie, absolutamente nadie, en ejercicio de nuestros derechos, nos pueden quitar lo que no es nuestro. Claro. Ese es un abuso prepotente del poder, definitivamente. Fue un acto fallido de edificio que está en la avenida Tacna, Correcto. con emancipación, que está en litigio hace 40 años. Correcto. Y estando en litigio, nadie se puede abocar sobre algo que esté en proceso, solamente el juez. Lo que pasa es que el señor Alan García en su primer gobierno le quitó el edificio a la familia Linares. Sí, recuerdo. Ellos tienen 36 años luchando contra el Poder Judicial. Y el Poder Judicial finalmente tuvo que ceder. César Hildebrand lo presentó y le ganó este señor Linares al Poder Judicial. Pero al margen de eso, he leído este versículo que dice que aquel que es cómplice del ladrón, la señora Keiko Fujimori, el señor Acuña, el señor Toledo, el mismo señor Guzmán, la señora Verónica Mendoza, PPK, y todos aquellos que han estado en el poder durante estos 36 años, de diferentes cargos, presidentes, vicepresidentes, secretarios, han sabido sobre este tema. Entonces, eso en nuestra ley peruana se llama delito de encubrimiento. O sea, cuando viene alguien y te dice, mira, este señor me quitó el edificio y tú siendo autoridad no haces absolutamente nada.
Entonces, el joven está mirando, con respecto al tema educativo, el joven está mirando a estos señores que son ladrones, plagiadores, mentirosos, y usted quiere en clase enseñarle a estos muchachos qué cosa es una buena educación. En ninguna forma va a ocurrir. El muchacho va a terminar yéndose por el mal camino porque sus padres, sus líderes están haciendo lo equivocado. Entonces, lo primero que yo voy a hacer con Pancho Díez Canseco es formar los tribunales de honor para depurar a todas estas personas. Ahora yo voy a hablar del Jurado Nacional de Elecciones, porque yo he presentado inhabilitación de todos estos señores que están de candidatos. Y luego el señor mismo dueño que le quitaron el edificio, el doctor Linares, también ha presentado tachas. Y yo he firmado esa tacha. ¿Qué hablan de esa tacha en el Jurado Nacional de Elecciones? O sea, hablan de que hoy día van a juzgar al señor plagiador, pero no dicen nada del ladrón Alan García. Dígame una cosa, perdone que sí, me Ricardo, interrumpa un poco abruptamente. Y disculpen que sea tan tenso en esta entrevista, me gustaría ser más fresco, pero esta es la verdad. Claro, pero a usted no le preocupa que sea, porque esa gente no la pone ni se pone sola, la masa electoral la que tenemos, la que después que ese señor García destrozó al país lo volvió a elegir. O sea, ¿qué podemos esperar de nuestra gente, que es la que pone toda esta, casi digo gentuza, toda esta gente en el Parlamento y en el poder? ¿Qué podemos esperar, dígame? Ricardo, lo que pasa es que no es la gente, es la elitocracia. La elitocracia es el grupo de poder que manejan no solo el tema de las encuestadoras, sino que manejan los medios de comunicación. Y le dicen a todos... Entonces somos borregos. Claro, no nos damos cuenta. Yo ayer le decía a unos amigos en la calle, somos esclavos y no nos hemos dado cuenta. Mire, Pancho Díez Canseco es el único que habla realmente tajantemente contra la corrupción. Usted mira los medios de comunicación y él es un señor de élite, ¿eh? Él es un señor que se codea con estos señores, ¿eh? Pero lo ponen a un lado. ¿Por qué? En primer lugar, porque él es el único que puso en su sitio a Alan García, años atrás, y se separó, ¿verdad? Y él es el único que le conoce todos los tejes y manejes a Alan García. Y les voy a decir una cosa, el señor Alan García tiene mucho poder en este país, en el poder judicial, tiene mucho poder en los medios de comunicación, tiene mucho dinero. Y ese señor está moviendo todo eso con su equipo, con su banda delincuencial. Pero marcha quinto en las encuestas, sexto en las encuestas. Ya, lo que pasa es que todo eso es manipulado. Cuando uno empieza a... No, pero él está manipulando para que lo bajen en la encuesta. Es que vamos a ver cómo termina la figura, maestro. Claro. O sea, estamos frente a expertos. Estamos frente a expertos que mientras nosotros creemos que, ¡oh, mira lo que ocurrió! ¿Qué es esto? Ellos ya lo han planeado. Pero Claudio, perdona. Se quieren bajar al señor Guzmán, ahorita lo van a bajar, y luego va con Keiko en segunda vuelta, y como hay un antivoto con Keiko, Galán va a ser el presidente el próximo 2016. Señores y señoras, Ah, bueno, ya está. un ladrón va a ser presidente del Perú otra vez. Pero Claudio, perdóname, está bien. Veo que eres, creo que, hermano, ¿no? Soy un predicador de 25 años, predicador. que amo la palabra de Dios y me gustan las cosas rectas, como Dios manda. Me parece bien, pero está bien. La mayoría de la gente sabe que Alan es un ladrón, qué sé yo, los demás candidatos, etcétera, etcétera. Pero yo quiero escuchar tu propuesta, la propuesta de tu candidato. ¿Qué puede hacer por esto? Por eso, aparte de la corrupción. Los tribunales de honor. educación. ¿Cuándo empiezan los tribunales de honor? Ahorita, aquí en esta mesa. No cuando Pancho sea presidente. Ya él presentó la lista y dijo, aquí está la lista de los corruptos. Yo ya solté a uno, ahorita. ¿Por qué? Porque yo he visto, el señor Linares se ha acercado a mí, me ha mostrado todos los papeles, me ha dicho, este señor me robó el edificio. Pero ningún candidato habla. ¿Y por qué no hablan? Porque han sido cómplices. Y el Jurado Nacional de Elecciones, ¿por qué no habla el Jurado Nacional de Elecciones de esta tacha tan terrible? ¿Qué es peor? Vamos a hablar de pecados y pecados. Para Dios todo es pecado, pero ¿qué es peor? ¿Alguien que mintió a alguien o alguien que robó a alguien? ¿Alguien que plagió o alguien que le quitó un edificio entero y le quitó 30 y pico de años de vida a una familia entera? O sea, y ahí está el monumento sin ventanas de ese edificio. Tú lo ves al señor Linares jovencito, luchando y ahora viejito, toda su vida
No puede ser, amigos. Claudio, o sea, esta es la representación de todos los peruanos que estamos siendo ultrajados todo el tiempo en diferentes formas. Tú no, digamos, no luchas contra la que está primero, que es Keiko o Guzmán, sino contra Alan García. ¿Tú crees que va a ser el presidente de Perú? Yo lucho contra el primer ladrón y después contra los encubridores. ¿Y va a ser el presidente de Perú? Eso es lo que temes. Bueno, si los peruanos nos dejamos tontear, entonces vamos a... Y escuchen, posiblemente todos los peruanos vamos a votar a favor de los valores, pero los personeros y toda estos partidos tienen un montón de gente que mueven los votos. Sí, o sea, estamos ante un tema bastante fuerte, pero bueno, tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Y estoy hablando de educación, ojo. No, a eso vamos. Porque si no va a ser superficial, Raúl, ¿no? Sí, a eso vamos. Yo creo que todos los calificativos que ha dado Raúl Claudio obedecen a la impresión que él tiene y que desde luego puede tener mucha gente. Nosotros queremos ver, porque se conocen los males que tiene el Perú y los personajes que no le han hecho mucho bien al Perú y aquellos que se puede juzgar por el tiempo, los resultados, nos dicen que algo no funciona bien en el país, no de ahora, hace muchos años. Entonces, claro, quejarse, vivir quejándonos de que nos duele aquí, nos duele allá y no hacemos nada por remediar. ¿Qué tenemos que hacer para remediar todo eso que está, sumido en algo que ya ha ganado espacio en el país? Y que es una pena decirlo. A mí particularmente me da mucha pena decirlo cuando tengo que conversar y llegamos a este punto. La corrupción nos ha ganado. El Perú es un país corrupto. Y no de ahora, de años atrás. Ha habido indolencia, es cierto, por parte de nosotros que nos hemos quedado callados. Pero yo creo que es el momento, la gente está despertando, ya no se deja impresionar fácilmente por el floro, no se deja impresionar por esos ofrecimientos gaseosos, que son realmente totalmente demagógicos, lo sabemos, porque aquel que se enquista en el poder se olvida de todo. Esos abracitos con los niños, que los cargan, los besan para la publicidad, para el reportaje, yo sé que después se están desinfectando cuando llegan a su casa. Eso lo sabemos, pero ya basta de eso, queremos cosas concretas. Claudio, lo que queremos nosotros es qué señalan ustedes, qué proponen ustedes para ir curándonos de todo este dolor intenso que padecemos los peruanos. Ok, lo primero es decirle a todos los peruanos que en masa y en total masa voten por la gente de valores, que cuando uno hace el análisis del espectro político quedan solo poquísimos grupos. Hilario, el señor Popio Olivera, Pancho Díaz Canseco, Nano Flores, aunque tiene por ahí todo el tema del alcalde, ¿no? Pero bueno, gente que el peruano se dé cuenta, ya escuchó demasiada información, diga, voy a centrar mi voto, no lo que dicen las encuestas, sino lo que digo yo como peruano, y voy a votar por estos señores. Entonces, ¿qué es lo que hace? La competencia ya no es lo que dicen las encuestas que se venden, sino lo que dicen los peruanos. Uno. Número dos, eso nos va a permitir que entre gente honesta, gente justa. Antero, me olvidé, Antero, que acaba de estar un gran amigo, voten también por Antero. O sea, hay 4 o 5 que son personas honestas, y entonces voten por, digamos, los honestos o los más honestos, si algunos quieren usar esa palabra. Okay. Y luego sus candidatos al Congreso. Mire, qué interesante que hay 8 partidos que han aceptado evangélicos. Yo soy parte del bloque evangélico, que somos un bloque nacional interpartidario evangélico, de casi 40 pastores y líderes evangélicos que estamos siendo invitados por los partidos para entrar, y los 6 millones de evangélicos les estamos llevando esta comunicación, y tú sabes que el evangélico va a decir, yo voy a darte mi voto a ti, hermano. Entonces, eso también hay un rescate ahí, ¿no? Porque ellos no van a votar por candidatos que están al Congreso que no son evangélicos, van a votar por los evangélicos. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo para la moral en el Perú. Pero luego tenemos que hacer los tribunales de honor, que es totalmente independiente. A mí me encanta esa idea de Pancho, porque Pancho dice, ¿cómo vas a hacer un tribunal con la misma gente? No, tú tienes que hacerlo de afuera, con gente proba, como el señor que acaba de hablar en su radio, gente que no ha estado y que no esté en el gobierno, gente proba, pueden ser sacerdotes, pastores, líderes, gente de peso, abogados, qué sé yo, que puedan juzgar y depurar a los corruptos y a la corrupción, dentro del INPE, dentro del Poder Judicial, dentro de la Fiscalía, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una idea genial, y con Pancho nos hemos puesto de acuerdo, depuración.
Pero después viene la reducción de lo que es lo que produce el caldo de cultivo de la corrupción, es el estatismo. Es un Estado muy grande. Mueve 138.000 millones. Entonces ahí todas las moscas vienen a querer robar porque hay mucha plata, mucho poder. Hay muchos poderes que el gobierno le da a la gente y mueven dinero. El canon, por ejemplo, le quitan la propiedad del subsuelo a las comunidades. Y viene el presidente regional y dice, qué rico, acá hay millones, y ellos lo manejan, en vez de que, como en otros países, lo que los manejen sean los comunitarios, los que viven ahí, porque los que son dueños de ese subsuelo son las comunidades. Imagínate, de 7.000 comunidades que hay en el Perú, según Hernando de Soto, 5.000 tienen oro, petróleo, plata, zinc. Si nosotros le diéramos la propiedad del subsuelo, o sea, derogación del artículo 66, que es una de las primeras cosas que voy a hacer cuando sea congresista, derogar ese artículo, inmediatamente 5.000 comunidades pasan de ser pobres a ser multimillonarias en el Perú. ¿Tú sabes lo que es eso? Ya no el dinero controlado por un presidente regional, sino el dinero a la gente, al bolsillo del pueblo, y eso produce una riqueza impresionante. Bueno, entonces hay que reducir el Estado y luego hay que liberar el mercado, porque el mercado ahorita está restringido. ¿Por qué solo hay 20 bancos y no hay 200, como en Panamá? ¿Por qué solo hay 4 empresas de teléfonos y no hay 20, como en otros países? Porque hay oligopolio, porque hay leyes que están puestas para ciertos grupos de poder. Ustedes mismos aquí ven los medios de comunicación, contra 1 o 2 personas son dueños de los medios más importantes. Los derechos radiales, Claudio. Antes había el monopolio de CMD, Media Network, Cable Mágico. Entró Gol TV para romper el monopolio y en su campaña dijo, voy a romper el monopolio, lo rompió. Pero a los 5 días se unieron los dos, formaron un monopolio, una nueva empresa, pero ya la extendieron de la televisión a la radio. Y ahora los derechos de radio, y como tú dices, esa comunidad a la que tú te refieres, la Radio Invasión de Lima no llega a esos sitios. Radio Programa va a pasar solamente en los partidos de la U, Alianza y Cristal. Increíble. Ya. Y, por ejemplo, la gente que quiere escuchar el partido de Garcilaso, de La Bocana, de Cutervo, no van a poder escuchar sus partidos, a menos que jueguen contra los equipos grandes. Ese tema del oligopolio ya es un tema social, es un tema de libertad de expresión de información. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, definitivamente, yo estoy en contra de cualquier monopolio, cualquier oligopolio. ¿Por qué? Porque eso cercena el libre mercado. Y todo esto es porque el sistema es oligopólico. Y ahora voy a hablar de la educación en un minutito, pero es importante que reflexionemos que estos monopolios nosotros tenemos que acabarlos. Y la única forma de hacerlo es entrar a derogar 2.000 leyes malas que nosotros hemos estudiado durante 5 años. Yo me he preparado para esto. Yo no soy un improvisado. Yo me he preparado con un equipo de gente, nuestro equipo dentro del partido Perú Nación, somos un grupo que se llama Perú Nuevo. O sea, hemos hecho como una fusión con Pancho. Y nosotros tenemos un equipo de 10 congresistas por Lima y 2 por provincias que son bien preparados en estos temas de la derogación de las leyes malas. Y estas leyes que tenemos que derogar, hay que derogar para que ya no hayan monopolios en el Perú y no hayan oligopolios en el Perú. Ahora, tú mencionaste algo, permíteme, Raúl, sobre la corrupción. El 90% de los peruanos no son corruptos. Le voy a decir, ¿dónde está la corrupción según los estudios y estadísticas? El 20% es del Estado y el 50% es de la empresa coludida con el Estado. Entonces, ¿dónde está el peor problema de la corrupción? No es en la gente. Si tú haces un análisis, la gente de per se puede ser criolla, pero no corruptos. Los peruanos en su mayoría no somos corruptos. Cuando yo me referí a que somos un país corrupto, desde luego que no estoy refiriéndome al volumen mayoritario que somos todos nosotros y nos consideramos que estamos en contra de la corrupción porque estamos insertos de valores, ¿cierto? Es el sistema. El sistema del país está corrupto. Eso estoy de acuerdo. En eso está bueno que se aclare, porque mucha gente podrá pensar que sí. no. No, y no es así. ¿Y ese sistema qué es? El sistema de mercantilista que hoy. O sea, social mercantilista, la colusión empresa y Estado. Ahora, voy a ir con esto y con esto termino porque sé que usted tiene otra entrevistadora. Un minuto nada más. Sí, le digo. El monopolio de la educación en el Perú, ¿quién lo tiene? Es una pregunta.
El monopolio de la educación en el Perú. Que la educación se lucra acá en el país. No, el monopolio, ¿quién El tiene? monopolio. El Estado. Ah, el Estado. El Estado tiene el 80% del monopolio de la educación del Perú, entonces eso hace que el 20% de la educación privada sea carísima y de mala calidad porque hay poca competencia. Entonces lo que nosotros proponemos con Pancho es lo siguiente: bonos para los jóvenes. Hemos hecho un cálculo con nuestro economista José Luis Tapia. 500 soles mensuales le vamos a dar en bonos a los muchachos, ojo, para que ellos decidan a qué colegio ir. O sea, vamos a liberar el mercado para que los chicos decidan a qué colegio. Si hay un colegio estatal que le está dando buena educación, va a ir con esos bonos al colegio estatal. Y eso le trae más dinero a ese colegio. Mejores sueldos para profesores. Pero si ese colegio estatal le da mala educación, el chico se va a otro colegio, que puede ser privado. Entonces eso va a generar competencia educativa, eliminamos el monopolio y lo que hace es que los profesores o se ponen las pilas o pierden a sus alumnos. Y ahí es donde viene la educación en mejoría para el Perú. Muy bien. Claudio Sola, ha sido muy grato tenerlo esta mañana también acá en Super Deporte Unión Radio. Desde luego, Gracias. seguro días antes de las elecciones vamos a tener nuevamente oportunidad de conversar, sobre todo tocar este tema de la educación. Y el día 10 marca el 10 de Díaz Canseco para presidente, que es nuestro símbolo. Escribe el 10 y marca el 10. O sea, el 10 es mi número y el número de Pancho también. Vale. Por Pancho Díaz Canseco y nuestro amigo Claudio Sola, que va con el número 10 al Congreso. Pausa y volvemos.